nuestro grupo le correspondió las preguntas número 5 y número 9 del libro guía. La pregunta número 5 habla acerca de la ficha profesiográfica, pero es importante primero decir que el proceso de selección es muy importante para una organización y que los psicólogos organizacionales dentro de la función que deben de realizar es obtener el talento humano adecuado e idóneo y que sea competente para que pueda dar de pronto o que pueda permitir una productividad y un crecimiento de dicha organización. ¿Esto para qué? Para que haya una garantía de unos resultados y que esos resultados por ende sean positivos. Es decir, con la adquisición de este nuevo talento humano lo que se hace es de cierta manera garantizar que va a beneficiar la organización. Bueno, para hablar de la ficha profesiográfica es importante primero aclarar que esto es una herramienta que ha sido realmente útil para los encargados de realizar el proceso de selección. ¿Por qué ha sido útil? Porque a través de ella se ha llegado a distinguir cuáles son las necesidades y la exigencia que tiene determinado cargo. Es decir, esta ficha lo que va a hacer es que nos va a revelar información sobre elementos psicológicos, sobre elementos físicos que debe poseer un candidato para poder lograr ocupar ese determinado puesto, ese determinado cargo. Sabiendo eso y teniendo esa ficha profesiográfica totalmente analizada, realizada, entonces podemos también saber qué técnicas, qué pruebas, qué estrategias serían de pronto las más adecuadas y las más apropiadas para ese determinado cargo. Es más, también nos puede ayudar con a identificarlo el desempeño, el grado de satisfacción y aún el rendimiento laboral de los empleados. Para realizar esa ficha profesiográfica, que por acá tengo un ejemplo, es importante primero tener unos requisitos personales, y ahí se van a agrupar las exigencias del tipo cognoscitivo del sujeto y que algunas pueden ser modificables, otras definitivamente no. También vamos a tener unos requisitos técnicos, aquí las exigencias son de tipo técnico-académicas y también hay unos requisitos administrativos que van a ir más ponderados de pronto a las personas que van a ocupar cargos de supervisión, de manejo de personal, pero también de pronto para el manejo, la habilidad para el manejo de máquinas y de equipos, esto va dependiendo del puesto. Para obtener esos requisitos es importante hacer una serie de análisis o tener unas fuentes que nos ayuden a posibilitar que esa ficha quede realmente completa, de tal manera que nos ayude realmente a obtener lo que queremos en un candidato. Primero que todo hay que analizar el puesto, es decir, las funciones del sujeto y qué tiene que desarrollar. Necesitamos también una aplicación de técnica de incidentes críticos, es decir, referirnos al jefe inmediato de esa área para que él nos proporcione o nos suministre qué características, qué habilidades, qué conocimiento y qué comportamiento debe poseer el candidato que va a ocupar esa vacante. Si no se cuenta con ese proceso, entonces lo que tenemos que hacer es una hipótesis del trabajo, es decir, si no sabemos esas características o requisitos que debe tener el candidato, entonces lo que hacemos es realizar una simulación que contenga la proximidad del contenido y las funciones y exigencias de ese cargo. También necesitamos lo que se llaman las competencias individuales. Las competencias individuales nos ayudarán a reconocer las habilidades, las experiencias, las competencias y las condiciones físicas y psicológicas de esa persona. Pero para esto es importante también tener en cuenta la aptitud y la habilidad. Cuando estamos hablando de aptitud, estamos hablando de eso, que eso es innato en el sujeto, que su origen es dentro de él, que su origen nace de él y que se puede mantener a lo largo de la vida. Puede o no puede que el sujeto saque a flote de pronto esas aptitudes con las que nació, pero para ello es necesario la práctica y el aprendizaje, y de allí es donde nace la habilidad. Cuando estamos hablando de habilidades, entonces estamos hablando que mediante un proceso, una práctica, el sujeto pudo desarrollar una diversa habilidad con los números, para habilidad social, para comunicarse con sus compañeros, o sea, diferentes habilidad aún para poder dirigirse a su jefe de manera correcta, de manera asertiva.
Pero para ello es importante que tengamos en cuenta entonces cuáles son las diferencias entre habilidad y cuál es la diferencia entre aptitud. Cuando estamos hablando de aptitud, recordemos que es algo innato. La habilidad, en cambio, nace de la práctica y el aprendizaje de esa aptitud. Recordemos entonces que la habilidad se desarrolla entonces, como acaba de decir, con la práctica. Recordemos que la habilidad lo que hace es que nos puede ayudar a diagnosticar el ahora y por tanto pues puede pronosticar tener cargos en el presente, mientras que la aptitud nos ayuda a pronosticar el futuro y de cierta manera pues mirar si dicha persona puede ocupar cargos en el futuro. En cuanto a la evaluación, aquí es importante hablar acerca de Tourdon, acerca de la teoría de multifactores o teoría multifactorial, donde habla de más o menos 7 factores. Estos factores evalúan la inteligencia general, la comprensión verbal, la facilidad de la palabra, los factores numéricos, las relaciones espaciales, la asociación y la capacidad de memorización, la rapidez. Cada uno de estos factores lo que nos da es herramientas para de uno solo de ellos poder tomar o poder realizar test psicológicos que nos ayuden de pronto a posibilitar a mirar, a indagar acerca de la habilidad de determinado sujeto en determinado campo. Es decir, si por ejemplo nosotros necesitamos mirar la comprensión verbal de un sujeto, podemos referirnos de pronto a una prueba de comprensión verbal denominada por ejemplo la BW17, BV17, que esa es la que nos va a servir de pronto para esa área. Si de pronto es para las habilidades, es importante unas autoras que Prada y Rucci 2016 acerca de un estudio que hicieron sobre las baterías que se pueden utilizar para poder medir ese tipo de habilidades. Una de esas baterías es la Toolbox NIH, que es desarrollada por la National Institute for Health y que su objetivo es medir las 4 dimensiones, que es la habilidad cognitiva, sensorial, emocional y motora. O sea, dentro de todo este conglomerado acerca de la ficha profesiográfica, la aptitud, la habilidad, la diferencia y de cómo se miden, es importante entonces tener en cuenta que toda esa información, todas las características, todo lo que nos arroje todo este conglomerado es lo que debe de poseer un aspirante, y todo este proceso con su único objetivo es el de poder tomar una mejor decisión para una empresa. Muchas gracias.